Hey millonario, hemos escuchado historias sobre grandes premios de lotería que arruinaron la vida de las personas. Y esto sorprende mucho porque normalmente pensamos que ganar la lotería es lo mejor que le puede pasar a alguien. Pero hasta las mayores victorias pueden salir mal. Esta es otra historia de un premio gordo que arruinó la vida de alguien. Pero no es como a lo que estamos acostumbrados. No hay malas inversiones, estafadores ni adicciones. Esta historia es diferente. Es solo sobre una mujer que ganó en grande y arruinó su propia vida en el proceso. Y la única culpable es ella misma. Digamos que a la gente le gustas más cuando cumples tu palabra. Esta es la curiosa historia de la victoria multimillonaria de Tonda Lynn Dickerson. Tonda había estado trabajando por mucho tiempo en Waffle House de Grand Bay, Alabama, como mucha gente de ahí. Las meseras de esta Waffle House sintieron que todas habían formado un vínculo bastante fuerte a lo largo de los años. Edward Seward era una gran parte de esta pequeña familia de Waffle House. Había sido un cliente habitual durante años y a menudo les compraba boletos de lotería a las meseras en lugar de darles una propina. Era un gesto muy lindo, especialmente cuando recuerdas la historia de Robert Cunningham que le dio a su amiga mesera Phyllis Penso un boleto ganador como propina. Si bien nadie de Waffle House pensó que ganaría de verdad, siempre existía la posibilidad de que sus vidas cambiarían. Edward era un hombre realmente generoso y solo pedía dos cosas a las meseras si alguno de los boletos alguna vez ganaba. Primero pidió que le compraran una camioneta. Nada demasiado lujoso, solo una camioneta buena y confiable. Pero aún más importante, quería que las meseras compartieran las ganancias entre ellas. Estaban más que felices de aceptar esas condiciones. Como dije, todas eran buenas amigas y querían compartir de todos modos. Bueno, al menos la mayoría. Un día normal del año 99, Edward entró a Waffle House como de costumbre con un boleto de lotería para cada una de las 5 meseras, incluida Tonda. A todas les encantaba tener algo de qué hablar. Era el día del sorteo de la lotería. Entonces 3 de las meseras empezaron a revisar los números de sus boletos de inmediato. Cuando ninguna de ellas ganó, la emoción terminó y nadie creía que ninguno de los boletos podría ganar. Entonces Tonda y la otra mesera no revisaron sus boletos hasta el día siguiente. Cuando Tonda finalmente decidió verificar sus números, las meseras no cabían dentro de la emoción. Habían ganado de verdad. El boleto valía unos increíbles $10 millones. Era más que suficiente para comprarle a Edward su camioneta y darle a cada mesera una cantidad que les cambiaría la vida. Y eso es probablemente lo que habría sucedido si tan solo el boleto ganador lo hubiera tenido alguna de las otras meseras. Pero, por azares del destino, estaba en manos de Tonda y ella no tenía planes de compartirlo. Inmediatamente aceptó la suma global de 5 millones y se fue. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras una de las meseras? Cuéntanos en los comentarios y sigue mirando para descubrir qué sucedió. Obviamente, las meseras estaban súper decepcionadas. Una cosa fue perder todo ese dinero, pero la traición de Tonda se sintió aún peor. Todas pensaban que eran verdaderas amigas. Entonces, mientras Tonda disfrutaba de su nueva fortuna, las meseras se juntaron y decidieron demandarla. Después de todo, tenían un acuerdo, y creo que Tonda merecía enfrentar algún tipo de justicia por sus acciones. Los tribunales reconocieron que las meseras tenían un acuerdo verbal sobre dividir las ganancias, y por supuesto, todos los que miraban apoyaban esa idea. Pero había un problema. En Alabama, la ley prohíbe cualquier contrato relacionado con los juegos de azar. Eso significaba que a pesar de que las meseras tenían un acuerdo que les hubiera hecho ganar el caso en cualquier otro lugar, este contrato verbal era ilegal en su estado, así que la justicia no podía hacer nada. Tonda ganó el caso y se quedó con todo el dinero. Pero ese no fue el final de la historia. Solo podemos imaginar lo decepcionadas que estaban las meseras. Pero no fueron las únicas que sufrieron la injusticia. Edward visitaba la Waffle House de vez en cuando y hablaba con ellas. No estaba muy contento con lo que Tonda les había hecho a sus amigas con su regalo, porque él solo les había regalado esos boletos de lotería con la condición de que compartieran el premio, así que obviamente estaba del lado de las meseras. Además, Tonda nunca le compró la camioneta que prometió. En serio, eso es lo menos que podría haber hecho. A pesar de que perdieron el caso en la corte, Edward no se rendiría tan fácilmente. Las meseras no podían volver a llevar a Tonda a los tribunales, pero él sí. Esperaba poder obtener justicia para sus amigas de Waffle House. Afirmó que las acciones de Tonda podrían ser consideradas fraude porque ella había aceptado el boleto con la condición de que compartiría las ganancias. Pero a pesar de estar directamente involucrado, no tenía tanto poder en esta situación. Su caso se perdió incluso antes de llegar a los tribunales. Y aunque estaba decidido a seguir apelando hasta que el caso llegara a la Corte Suprema de Alabama, nunca ganó. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Edward? Dinos en los comentarios. Debe haber sido un día bastante triste cuando Edward y las meseras se quedaron sin opciones. Estaban seguros de que Tonda se saldría con la suya, pero ninguno de ellos habría adivinado que este no era el final de la historia.
A diferencia de la mayoría de los ganadores de lotería que gastan todo su dinero en lujos, Tonda estaba invirtiendo las ganancias. Armó un plan con su familia para abrir una corporación a la que llamaron Nine Mill. Este tipo de corporación S es popular entre la gente rica. Protege su dinero de los acreedores, hace las donaciones más fáciles e incluso les ayuda a evitar ciertos impuestos. Esto sonaba genial para Tonda. Podía mantener sus activos seguros y compartirlos con su familia. Al menos, eso es lo que pensaba. Ella se quedó con el 49% de las acciones, mientras que sus padres y hermanos se repartieron el otro 51%. Y ese fue su peor error. 13 años después de que Tonda recibiera el boleto ganador, una abogada del IRS con ojo de águila llamada Toy Sue decidió echarle un vistazo a Nine Mill. Según esta abogada súper inteligente, cuando Tonda transfirió acciones a su familia, les había dado un regalo por un valor aproximado de 2.5 millones. Desafortunadamente para Tonda, este tipo de regalos incluyen un impuesto. Podemos suponer que Tonda pensó que estaba evitando este impuesto al abrir Nine Mill, pero el IRS no estuvo de acuerdo. Le entregaron a Tonda una factura por su impuesto federal sobre donaciones pendientes de pago. Y no fue una cantidad pequeña, les debía más de $771,000. Pero Tonda ya había estado antes en la corte por las ganancias, y aunque claramente les estaba robando a sus amigos, de alguna forma la ley estuvo de su lado. Probablemente pensó que tendría la misma suerte incluso contra el IRS. ¿Hubieras pagado si fueras Tonda? ¿Cómo habrías argumentado en contra de esto? Cuéntanos en los comentarios. Entonces Tonda afirmó que ella no era responsable de pagar los impuestos, y ahora estaba de vuelta en la corte. Sin embargo, no estaba preocupada, tenía su argumento planeado. Afirmó que había hecho un acuerdo verbal con su familia de que compartiría las ganancias con ellos incluso antes de que le dieran el boleto. Por lo tanto, las acciones que les dio no fueron un regalo, simplemente estaba cumpliendo un contrato. Suena familiar, ¿verdad? Supongo que Tonda olvidó que ganó el primer juicio porque la ley no hace cumplir los contratos verbales relacionados con el juego. Ups. Obviamente fue un gran error. Los tribunales no iban a ponerse de su lado esta vez. Desafortunadamente, descontaron el total porque la cantidad total que ella le había dado a su familia no era tan valiosa como cuando les había dado inicialmente las acciones. Pero a pesar de que los tribunales afirmaron que el valor descontado del boleto era de poco más de 1.1 millones de dólares, ella aún tenía que pagar muchos impuestos. Tonda terminó por perder $357,000. Eso no era tanto como se hubiera esperado, pero al menos tenía que enfrentar algún tipo de justicia por sus acciones. Puedes apostar que Edward y las meseras engañadas estaban muy felices de escuchar esta noticia, incluso si nunca obtuvieron lo que se merecían. Como dije, hay muchas maneras en que un premio de lotería puede arruinar tu vida, pero la única forma de garantizar que te hará sentir miserable es mintiendo y robando el dinero. Dudo que Tonda sea muy popular en estos días, pero si traicionas a tus amigos, no creo que te merezcas nuevos.